Dios le bendiga, profesor Carlos Condori. El grupo 6 en esta oportunidad se ha preparado para dar su exposición. Como integrantes tenemos a Iván Cruz, Sonia Huerta, Giovanna Janampa, Karel Atencio y mi persona, Ronaldo Saavedra. El posmodernismo es un pensamiento que surgió luego del modernismo, el cual se caracteriza por la desconfianza hacia las grandes metanarrativas, las cuales pretendían explicar todo en su momento. El posmodernismo asegura que hay muchas formas de entender el mundo y todas estas son válidas. Ahora veremos el enfoque de tres filósofos posmodernistas. Uno de ellos es Lyotard, un filósofo francés, el cual sostenía la incredulidad hacia las grandes metanarrativas y que decía que estas historias o teorías universales que se encuentran en la Biblia no son creíbles del todo. Por ejemplo, podemos ver en Juan 14:6 que nos dice la palabra del Señor. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dando a entender que hay un solo camino y una verdad. Pero Lyotard afirmaba que hay muchos caminos y diferentes formas y daba importancia a las pequeñas narrativas o a las interpretaciones locales y personales de cada persona de la realidad. Como también nos detalla la Biblia en 1 Corintios 1:10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya divisiones. De esta manera la Biblia nos enseña a buscar la unidad, pero Jota, por el contrario, ve valor en el desacuerdo, en la diferencia y en la división para alcanzar un futuro próspero. Amén. Continuando con el tema de la exposición, ¿no? De estos tres enfoques filósofos, ya que Derrida vemos aquí, ¿no? Un filósofo francés también, en lo cual, más que todo, él se basa, dice, o se centra en la deconstrucción del lenguaje, una técnica que sostiene que las palabras y las ideas no tienen un solo significado fijo, sino que siempre están abiertas a la interpretación. Ahí quiero agregar un ejemplo, por ejemplo, que él afirmaba también, ¿no? Que los diccionarios, más que todo, deben ser cambiados ciertos tiempos de acuerdo a la cultura, al tiempo social, ¿no? Y es por eso que él cuestiona, ¿no? La existencia de la verdad absoluta. Por el mismo hecho, un pensamiento más liberal, lo cual él muestra que los significados, ¿no? Son inestables. Por eso dice que la influencia actual, lo cual es, no, hoy en día dice que del posmodernismo se ve en el análisis crítico de la cultura y en el poder y su impacto en teoría política y movimiento de justicia social. Gloria a Dios. También dice acá, constatando con la Biblia, prácticamente es algo un poco más contrario. ¿Por qué? Porque el enfoque postmodernista dice que de Jacques Derrida no se contacta directamente con la Biblia, ya que su enfoque se centra en el análisis del lenguaje y las estructuras de pensamiento en textos literarios y filosóficos, ¿no? Por el mismo hecho que también tenía un pensamiento más liberal, ¿no? Un pensamiento más crítico también. Por eso dice, comúnmente citado en el pasaje de Mateo 16, capítulo, verso 18, es donde Jesús dice a Pedro, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta declaración o este análisis, ¿no? O esta metodología filosófica, ¿no? Ha traído, dice, una declaración o ha sido objeto de interpretaciones diversas, ¿no? Críticas, ¿no? Por eso que no contrataba o no aseguraba una verdad absoluta. Amén. Amén. Continuando con este filósofo italiano, Gianni Battimo, podemos ver que él usa el concepto del pensamiento débil, donde él sugiere que en nuestra época no existen verdades absolutas como lo que le presenta la Biblia, ¿no? Sino que se iba a lo contrario, ¿no? En caso, por ejemplo, de Juan 14:6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, que implicaba una verdad. En caso de Batimo, sugería que no existe una única verdad, ¿no? Que no había persona o teoría que tenía esa verdad.
Por ejemplo, ¿no? Podemos ver con un ejemplo, ¿no? En caso de un juego, podemos ver que siempre hay un libro de instrucciones para poder nosotros ganar, ¿no? En caso, por ejemplo, de la Biblia, también hay instrucciones para poder nosotros como personas vivir, ¿no? En caso de Batimo decía que no necesitamos un solo libro de reglas, sino que todos podían tener su propio libro con sus propias reglas y vivir como ellos bajo sus experiencias, ¿no? En caso de analizando todos estos tres filósofos, podemos como grupo llegar a la conclusión como cristianos, ¿no? Que hay un solo camino, que a pesar de estas verdades absolutas que muestran estos tres filósofos, nosotros conocemos el camino y la única verdad, que es Cristo, ¿no? Y ya que como nosotros hemos probado también muchas formas, hemos probado también en el mundo quizá otras experiencias y que no han funcionado y que nos ha demostrado que la Biblia es la única verdad, que Dios es el camino, ¿no? Y hemos visto que todo esto favorece no solamente como personas, sino también a nuestra familia y a toda nuestra sociedad. Por eso mismo es que no estamos basados a lo que puedan mencionar cada filósofo, ¿no? Sino que nosotros conocemos la verdad que es Cristo. Eso sería todo y muchas gracias. Dios les bendiga.